el proceso de su formación para ser abogado e incluso después ha sido formado y se encuentra preparado para evaluar las teorías que producen las ciencias sociales y en especial las teorías que produce la ciencia del derecho. O si por el contrario cree y asume que para atribuirle el sentido a un texto legal, repito, atribuirle el sentido a un texto legal, no es necesario evaluar teorías jurídicas porque resulta suficiente con apelar al recurso del uso de los métodos de integración frente a los supuestos de vacío normativo, como son los principios generales del derecho o el razonamiento analógico, o porque también crea y asuma, y también digo yo esté dispuesto a demostrarlo, que para atribuirle el sentido a un texto legal resulta suficiente con apelar al uso del recurso de los métodos de interpretación frente a supuestos de deficiencia en la ley, como son el método de interpretación literal, el de la ratio legis, el método de interpretación finalista, el sistemático, el método de interpretación histórico o el método de interpretación sociológico. O incluso porque asume y cree que resulta suficiente con apelar al uso de alguno u otro criterio hermenéutico que ya se encuentra incorporado en el derecho positivo, como por ejemplo el criterio de jerarquía de las normas, el criterio de aplicación inmediata de la ley o el criterio de aplicación de la ley especial sobre la ley general. Y yo creo que a los que contestan a esta pregunta, a los que contestan afirmativamente a esta pregunta, a los que dicen que sí, que para atribuirle el sentido a un texto legal es necesario evaluar teorías jurídicas, yo creo que a ellos se les puede llamar el grupo de los optimistas del derecho, ¿no? A los que contestan que no, a los que dicen que para atribuirle el sentido a un texto legal no es necesario evaluar teorías jurídicas, yo creo que a ellos también se les puede llamar el grupo de los pesimistas del derecho, ¿no? Y agrego que entre los optimistas y los pesimistas del derecho existe un tercer grupo que podríamos llamar el grupo de los escépticos del derecho, ¿no? Los escépticos del derecho son aquellos estudiantes de derecho, aquellos abogados o aquellos magistrados del Poder Judicial o de algún órgano administrativo que cuando intentan resolver un problema humano pueden adoptar una postura optimista del derecho o pueden adoptar una postura pesimista del derecho. Esto es, pueden intentar resolver el problema humano a partir de la lógica interna del razonamiento jurídico, apelando a las teorías, a los métodos o a los criterios hermenéuticos, o incluso pueden apartarse de la lógica interna del razonamiento jurídico e intentar resolver el problema humano apelando a lo que yo llamo la lógica externa al razonamiento jurídico, que eventualmente puede estar representada por las siguientes variables: por los sentimientos del juez, por su simpatía con alguna de las partes, por sus relaciones de amistad con alguna de las partes, o incluso eventualmente por la influencia política,
la presión periodística, la corrupción económica, e incluso me atrevería a afirmar que hasta una decisión que le pone punto final a un problema humano, eventualmente también podría estar determinada hasta por el sentido de la concupiscencia. Y este discurso así descarnado y realista, que clasifica entre optimistas del derecho, entre pesimistas del derecho y entre escépticos del derecho, y que pone énfasis por el lado de los escépticos del derecho en hacer notar que los escépticos del derecho está compuesto